La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes, para los jóvenes en familia. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Como siempre, tenemos nuestros invitados especiales que nos traen como jóvenes sus talentos, sus cualidades, cosas que Dios nos ha regalado. Y así como dice que a uno le da 10, a otro le da 5, a otro le da 1, en fin, cada uno con esos talentos que ha recibido de parte del Señor y que pone después al servicio de la comunidad. Hoy tenemos aquí a nuestro invitado especial y muchísimas gracias entonces por estar aquí con nosotros. Lo primero que hacemos es siempre presentarnos, así que queremos saber un poco tu nombre, vamos a ir conociéndote y que la gente también te pueda conocer. Bienvenido a Jóvenes para los jóvenes en familia. Gracias, padre. Yo soy Ariel Romero, me conocen como Arius artísticamente. Arius, sí. Ya. Y yo vengo de la ciudad de Luque. Yo nací en Asunción, pero ahora mismo estoy viviendo en Luque. Ya. Sí. ¿Y cuántos hermanos son ustedes, Ariel? Somos 7, padre. Yo soy el mayor de ellos. El mayor de el todos. ejemplo, sí. Ya. Sí. ¿Y qué es lo que vos estás haciendo? ¿Pintura? Me dedico a la pintura hace 25 años. 25 años. Boda de plata con la pintura. ¿En serio? Sí, así es, padre. Pero si 25 años ya te está dedicando, ¿cuántos años tenés vos, Arius? Yo tengo 43. 43. La cosa no se nota, che. 43, o sea que hace mucho, ya de jovencito entonces comenzaste a dedicarme. O sea, siempre dibujé y pinté, padre. Sí. Desde la escuela. Siempre me pedían las carátulas. Eso te iba a preguntar, si ya en tu familia, si ya en tu casa, tus padres o lo que sea, ¿tienen algún don así o cómo es la cuestión? Sí, la verdad que mi abuela se dedicaba a tocar teclado, a la música. A la música. Sí, grabó inclusive en Buenos Aires, pero la parte pictórica justamente realmente no. Solamente la parte artística. Vos sos el primero entonces dentro de la familia. Exactamente. Y de los 7, a ver, vos tenés otros hermanos y hay alguno que también tiene esa habilidad. Exacto, sí. Mi hermano, por ejemplo, yo soy el mayor y somos 3 varones. Ya. Y sería, en orden, el tercero sería, David se llama. Pero él se dedica a otra cosa ahora, a la electricidad. Ya. Y tengo un hijo pero que también le gusta, ¿qué cosa? ¿La pintura o arte? En tiempos libres hace dibujo y pintura. Entiendo. Sí. Mira un poco, che. Así es, padre. ¿Y vos cómo entendés esa cuestión de la pintura como arte? ¿Eso te surgió nomás, te nació nomás? Exacto. Justamente yo estaba en un momento determinado de mi vida, digamos, saliendo del colegio, y yo quería ser profesor de artes marciales. Y como me fracturé, la vida me fue llevando otra vez a mi primer amor. Sí, que siempre yo dibujé, ¿verdad? Digamos que la vida me llevó a la parte pictórica, de dibujo y pintura. Y por eso me dediqué siempre a la pintura. Sí. Mira un poco, qué interesante. O sea que ahí, artes marciales. ¿Y qué hacía? ¿Estaba practicando algo de arte marcial? Exacto. ¿Y te rompiste? Sí, me obsesioné tanto y me caí mal y se me inflamó la rodilla. Sí. Así fue, padre. Entonces ahí me di cuenta que tenía que dedicarme porque me pedían remeras pintadas, trabajos prácticos para la facultad, para los colegios. Pinté cuadros, retratos y a veces también encargos sobre la Virgen. Siempre, como le dije anteriormente, siempre la Virgen me llamó. Siempre la Virgen me llamó para que le pinte. Entonces hacía dibujo y pintura sobre la Virgen. Empecé también en la Expo Luque a tomar en serio. Es un evento que acontece en Luque cada año. Expo Luque ahí sobre esa avenida. Exacto. Ahí entonces en el Paseo Central. Y en la plaza también. En la plaza también suelen hacer. Y eso desde joven ya comenzaste a participar allí. Oficialmente en un festival en el año 2002 aproximadamente. Y fue un riesgo, es como lanzarse, digamos, y me invitaron y ahí fue, porque era muy tímido yo, padre. ¿En serio? Muy tímido, entonces para pintar en vivo me armé de coraje, de valor. O sea, tenían que hacer festival con pintura en vivo. Pintura en vivo, sí, la gente se sentaba y yo le dibujaba y o sea,
pintarle a alguien. Sí, que la gente se sentaba y retiraba su retrato. Sí, así era, padre. Sí, un evento, para mí fue la primera vez. Sí. ¿Y en qué consistía ese concurso? ¿O era simplemente un festival donde cada uno practicaba y hacía? Festival de artesanía, música y de todo. Todo lo que sea del Luque, porque en Luque es conocido por ser la ciudad de la música y de la filigrana, de la joyería y compañía. Sí. Dice que el más pobre en Luque trabaja con oro, dice. Sí. El más pobre. Y el otro corrige diccionario, ¿verdad? A leñar anduvea, ¿eh? O no, la itaduvea. Algo así. La itaduvea, dice, corrige diccionario. Así es. Imagínate leñar anduvea. Imagínate, así es, padre. Sí. Mira un poco. Ahí me lancé, digamos, oficialmente. Ya. Así fue. Mira un poco, che. ¿Y tus padres a qué se dedicaban o se dedican todavía? Sí. ¿Viven todavía tus padres? Sí, lastimosamente mi papá falleció, ¿verdad? Ya falleció. Sí, ya. En el 2021 por COVID. Hace poco. Sí, él enseñaba, sí. Y digamos que él estuvo muy metido en la iglesia, enseñaba ahí en el Salón Pay García. Entiendo. Sí. Y se dedicaba a la venta de extintores y todo eso. Y luego cambió como para la parte comercial, en la parte de ventas, en una metalúrgica. Entiendo. Sí. Ya. Y yo siempre a la pintura. ¿Y tu mamá ama de casa? Mi mamá es ama de casa y orgullosamente costurera. Se dedica a la máquina, sí, le pinté. Justamente, sí. Qué interesante. Le gusta eso. O sea que ella te prepara todo el trajecito. Algo así, padre, sí. Tengo recuerdos lindos. De hecho, le pinté así, digamos, bordando y con la máquina, sí. ¿En serio? Sí. Qué bien. Sí, porque tengo recuerdos de esa época, de mi niñez. Che, y decime un poquitito, ¿y cómo es que uno siente o le nace y uno dice, me gusta, quiero pintar, quiero hacer un retrato? ¿Cómo viene esa inspiración, vamos a decir, del arte en la cuestión de la pintura? Porque la música, pues dice, está ahí, de repente como le viene su musa y agarra un poquitito y pone las notas y se va ensayando. Así ¿verdad? mismo es. ¿Y con la pintura? Me pasó como te pasó a vos, padre. A vos te gusta la música, estudiaste. Bueno, hubo un momento en mi vida, justo empezó allá por el 2002, donde tuve que decidir también entre artes marciales, la música, porque soy guitarrista. No me digas. Sí. Entre paréntesis, músico frustrado. Sí. Entonces tuve que decidirme entre la música porque teníamos un grupo, íbamos a tener una gira también en Ciudad del Este, creo. Y no, le dije no. Pero entonces vos estabas en un grupo. Sí, en un grupo estaba. Musical. Sí, tocaba el bajo y la guitarra. Tocaba bien entonces la música. Me defiendo, pero la parte cantada lo que es complicada. Pero decidí entregarme a la pintura, padre. Ahí, eso marcó mi vida ahí en la Expo Luque. Por eso siempre me acuerdo. Y era como un concurso también, o sea, había posibilidad también, por ejemplo, de ganar algún premio, lo que sea en esa, o era solamente una exposición donde cada uno se presentaba. Y más bien era una exposición. Sí, una exposición, digamos, que se hace cada año, realmente. Y es un festival que dura, creo que 2 o 3 semanas. La gente se va y específicamente compra artesanía, disfrutan de la música, hay comidas típicas de repente, así. Y también pintura, o la gente que quiera mostrar su arte. Entiendo. Hay gente que hace tallado, grabado, dibujo, pintura, todo eso. Yo lo que he visto mucho, pero eso era en Roma, eso de los retratos que hacen a través, pero de spray. Sí, eso también. Instantáneamente, rapidísimo. Y entonces, no sé, o pueden hacer paisajes o lo que sea, o incluso algunos así retratos también, ¿verdad? Claro. Es una de las cosas que más me llamó la atención. Así mismo es, padre. Sí, yo estuve ahí y hay que tener una especie de rapidez. No, y por eso. Media hora o 1 hora la gente espera. Sí. Inclusive vienen así alrededor como 30 o 40 personas mirando. Por eso te digo, padre, ahí a la fuerza fui superando un poco de mi timidez. Porque tan tímido era, padre, que en la escuela y en el colegio viene una compañera y me dice: che, pero Ariel, yo pensé que vos eras sordomudo, me dice, porque nunca hablaste. Y hubo una exposición oral donde tuve que presentar un cuadro, que era el cuerpo humano, sí, me acuerdo muy bien. Y por cierto, ese cuadro fue a ciencias, al laboratorio de ciencias. Expuse y me dijo la compañera: che, pero yo pensé que eras mudo, había sido un DNE, había sido, así me dijo, padre. Y ahí, digamos que también ya abracé ese tema del arte y me dio cierta confianza para expresarme también, verbalmente. Claro. Así Qué interesante, ¿no? Por eso te estaba preguntando de todas esas cosas. Bueno, nosotros vamos a seguir hablando aquí con
Ariel, pero con eso es un sobrenombre, o cómo le dicen, un nombre ¿cómo artístico. Le llaman? Nombre artístico. Sí, seudónimo. Nombre, seudónimo, ese, seudónimo, falso nombre, ¿verdad? Pero Sí. el seudónimo quiere decir eso, de Arius. Entonces, queridos amigos, nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Estamos aquí con Ariel. ¿Cómo era tu apellido, Ariel? Romero. Romero. Ariel Romero, sino con el seudónimo de Arius. Así mismo. Y él es pintor, él es de Luque. ¿Y cuáles son las obras, así un poco, Ariel, que estás recordando? Porque 20 años me dijiste ya de trayectoria a la cuenta. Sí. Esto ya es todo un profesional en este sentido. Así. Y a ver un poco algunas de esas obras que ya estuviste pintando y dónde están también esas obras que son ya acabadas. Así mismo, padre. Realmente siempre me pedían arte sacro. Realmente sí, me piden muchísimo. Y fui haciendo, digamos, por inspiración, por ejemplo, obras del Calvario, obras de Cristo, o momentos así sublimes, ¿verdad? Y siempre, digamos que fui llamado a eso. ¿En serio? Sí, así Pero mismo. la gente nomás así te pide y te Claro. dice, che, Ariel, ¿me podés hacer algo sobre Jesús o algo sobre la Virgen? Así mismo es. Justamente hace poco, hace semanas, pinté a San Judas Tadeo, No me por digas. ejemplo. Entregué y le gustó muchísimo, Entiendo. muchísimo, claro. Y escenas de la Biblia también. Claro. Y como son personas, son coleccionistas, Entiendo. trato de no fotografiar tanto porque son un poco delicados, ¿verdad? Entiendo. Y quieren que sea una obra exclusiva. Entiendo. Eso. Y justamente ahora, como tantas veces me pidieron obras de la Virgen, también voy pintando diferentes advocaciones. Entiendo. Y últimamente tengo la inspiración y estuve estudiando varios meses, padre, Ajá. el tema porque siempre me impactó muchísimo la aparición en la tilma de Juan Diego. ¿En serio? Sí, así, padre. Ya. Y exactamente estudié muchísimo, me apasiona, porque hay cierta analogía entre lo que pasó con la aparición de la tilma de Juan Diego, o sea, la Virgen de Guadalupe, Sí, hay, tanto en la época, porque eso fue en el siglo XVI, entiendo. tanto en la época como en cierta, digamos, inculturación, se le dice, cuando la Virgen se presenta de manera como para que le entienda, ella se adapta a lo que sería el idioma del nativo. Lo mismo que pasó con Caacupé, Claro, aquí. claro. Sí, el uno tenía cierta, digamos, Juan Diego estaba pasando por un proceso porque él enviudó. Entiendo. Y digamos que tenía una tristeza en el alma. Sin embargo, aquí en Caacupé, digamos, la aparición de Caacupé, Es una persecución. Una persecución, Claro, o sea, claro. desesperación. Tristeza. Tristeza, claro. Y ahí está el Desesperación, tema de claro. digamos, de la Analogía, manifestación. manifestación, Sí, la ya. manifestación, padre. Que Ya. en cierto momento ella auxilia Claro. al que le pide, ¿verdad, padre? Claro. Sí. Y eso es lo que quisiera Ay, yo. claro, o sea, como un auxilio para Juan Diego. Ah, sí, claro. Y Y, también, también, claro, para para el indio José. José, la Sí, misma cosa. y eso es lo que la vez pasada le expliqué a una persona y me dijo, mira, y aparte, me dice, yo no sabía que ella estaba embarazada, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe. Ah, Claro, porque lo bueno de todo este tema es que hay expertos que estudian la tilma sí. y es un cuadro cristocéntrico. No es tanto, digamos, manifestando lo que es la Virgen, porque ella está así como ofreciendo un regalo. Claro. Ella tiene esta posición Sí, y para sí, los sí, nativos sí. eso significaba yo tengo un regalo. Tengo ¿En un serio? regalo para entregarte. Claro. Y eso es lo que representa. Por eso. si O yo sea, ahora- vos siempre primero estudias, por Sí, decir así O sea, mismo. lo que vas a... Claro, para representar Sí, bien lo que tenés que pintar, ¿verdad? así es. O sea, no es que se te viene nomás a la cabeza y me queda lindo esto, me queda bien aquello. O Así sea, tenés es. que procurar representarlo. Claro, y sobre todo el diálogo con la gente, con el público. A Claro, mí me gusta mucho cuando le impacta algo y algo que, por ejemplo, pasaba desapercibido, ahora parece que le impacta de otra manera. Lo mismo pasó, digamos, allá en el año 1531, cuando los europeos que vinieron y estaban, por ejemplo, habían franciscanos, Sí. por ejemplo, el obispo Fray de Zumárraga, medio que pareciera que no entendía del todo el por qué se le apareció a un laico. Entiendo.
o sea, ¿por qué no le apareció al obispo Fray Juan de Zumárraga, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Y ahí está lo que dijo el Papa Juan Pablo II, que es una inculturación porque la Virgen le hablaba en el idioma náhuatl, digamos. Sí. Y el indio Juan Diego entendió perfectamente, porque se le presentó cuatro veces. Sí. El 9 de diciembre hasta el 12 de 1531. Pero él venía ya, digamos, él fue bautizado en el año 1524, pero él venía de una cultura, digamos, donde hay una religión sangrienta, donde habían ciertas cosas, ciertos sacrificios, ¿verdad? Sacrificios humanos. Sacrificios humanos. Claro. Y entonces dijo, bueno, tanto él, porque él era tolteca, tanto él como los otros que eran mexicas, ellos entendieron con la aparición de la Virgen que esta era una Virgen que traía como dijimos hace rato, un regalo y que nos presenta al Cristo, nos presenta al niño, porque está embarazada. Si ponemos una regla, vemos que en el cuadro, la parte central es el Cristo. Sí. El Cristo es, digamos, el protagonista. Y ella, como humildemente dice en el Evangelio de Lucas, ella dice, yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y como solés enseñar, Padre, incarnis, que solés decir. Que se encarnó en la el verbo. carne, encarnación. Eso, ¿verdad, Padre? Que se encarnó el verbo. Y justamente está ahí la parte más luminosa del cuadro, digamos, la parte de la túnica. No me digas. Es el Cristo, o sea, ya. Por eso es un cuadro cristocéntrico. Sí. Digamos, la parte del análisis y el estudio de los expertos hablan de que dentro de la túnica, o sea, más bien sobre la túnica, coinciden con ciertos cerros y volcanes de México. No me digas. ¿Cómo puede ser posible, Padre? Y está representado por una flor que se llama Nahuiolim, que es una flor de los 4 pétalos, que tiene 4 pétalos. Sí. Aquí hay uno, coincide con un cerro en México actualmente. Claro. O sea, ¿cómo puede imprimirse en el año 1521 en una tilma? Porque en esa época habían pocos pigmentos, Padre. De hecho, te voy a hablar como artista. En esa época, el color azul estaba más caro que el oro. No me digas. Sí, inclusive en Afganistán se hacían de una piedra semipreciosa. Se extraía, se molía. ¿sí? El color azul. El color azul ultramar. Entiendo. Entonces era carísimo, Padre. Más caro que el oro inclusive. O sea, algunos dicen que, bueno, que puede ser que alguien haya pintado. Imposible, Padre. Es una manifestación, o sea, es una impresión imposible. Yo como artista, ahí no hay pinceladas. Yo veo que no hay pinceladas, Padre. ¿Cómo puede ser posible que en el manto, inclusive ahí representa la parte del cielo? Porque coincide con muchas constelaciones. Entiendo. Eso es un misterio, Padre. Es algo increíble. Y no pueden explicar los científicos. Hay un científico, Premio Nobel de Química, Richard Kunt, que dice, bueno, esto no es de origen animal, no es de origen vegetal, no es de origen... O sea, no existe este pigmento, no existe. Esto es de naturaleza desconocida. Premio Nobel de Química dijo, no puedo descifrar qué tipo de pigmento es. Claro. Y aparte que no hay pincelada, ¿verdad? Y se impregnó perfectamente como si fuera una serigrafía actual. Claro. Por eso es algo increíble, Padre. ¿Cómo se puede explicar esto? Claro. No, es interesante y sobre estas cosas, así como la sábana santa también, ¿verdad? Bien, de Turín. De eso nunca pintaste, sábana santa. Estudié también, Padre, anteriormente. Me gusta. Estudiaste. Aparte, sí, llegué a hacer solamente el retrato. Solamente el rostro de Jesús. Sí, impreso, claro, sí, perfectamente. Inclusive ahí, allá que hablaste de la sábana santa, se encontró que tampoco hay pigmento, sino que es sangre. Me hizo recordar eso que estaba diciendo. Padre, es sangre. AB positivo. O sea, y se hizo inclusive el estudio, no, es imposible. Y también hay restos de... ¿Cómo sería? Del polen de flores de la época en Jerusalén. Usted que estuvo en Jerusalén, Padre. Sí. Por eso a mí me emociona tanto la sábana santa y la tilma de Juan Diego, porque son misterios que no pueden ser descifrados por científicos. Claro. Un dato, Padre. Se fue un oftalmólogo muy conocido en México y hay documentos. Se fue, miró el ojo, porque en el ojo también hay personajes, en el ojo de la Virgen. Entiendo. Se fue, miró, hizo un estudio con sus microscopios, hizo un estudio a la sábana, 1900 y algo, siglo XX. Vio y le dice en un momento determinado,
mueva el ojo, por favor. Creyó que estaba con un paciente. ¿En serio? Porque reflejaba, Ya. reflejaba como si fuera un ojo vivo. Reflejaba y había una perspectiva en el ojo. Los 13 personajes que aparecen en un ojo estaban en perfecta perspectiva. Y pensó, hubo otro también oriental, no recuerdo el nombre, que vio y haciendo el estudio del ojo de la Virgen, se desmayó. ¿En serio? Sí, hay documentos. Cuando vio, porque ahí dice que refleja también totalmente, por eso, indio. Claro. Sí, por eso yo invito a la gente que no me crean, que comprueben eso. No me crean a mí, que comprueben con documentos. Claro. Justamente usted, padre, que va a ir y va a ir allá a enseñar a la gente, a inclusive guiarles. Puede contarles esta historia, padre. Claro, Inclusive, ya que hablamos del azul. No, y estando allá, justamente tenemos todos los que nos guían, ¿verdad? Claro. Todos estos detalles nos van mostrando. Qué Así interesante. mismo. Bueno, estamos entonces hablando así con Ariel sobre estas cosas tan interesantes que él también, sobre todo del arte sacro que él nos está diciendo y de la pintura. Y entonces estamos viendo también de todo lo que él está realizando como una obra tan maravillosa y como un don también tan lindo que ha recibido de parte de Dios. Volvemos nosotros enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Aquí estamos con Ariel Romero, ¿verdad? Así es, padre. Que es pintor. Sobre todo eso es la pintura. Aquí estoy viendo que tenés un boceto. Sí. Esto es un boceto. Así ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo se hace esta cuestión del boceto? Esto que tenemos aquí, por ejemplo, ¿qué es, Ariel? Y este fue un experimento que hice con grafito, o sea, lápiz de papel. Sí. Y con una especie de lápiz blanco que tenía, como para hacer un boceto. Esto en realidad fue el primer boceto que hice. Ya. Porque quería representar una imagen un poco más dulce, digamos, como la Virgen, la morenita le dicen, padre. Entiendo. Y entonces quise hacer, y este fue el inicio, el boceto como para ver más o menos la expresión, así que estaba mirando hacia abajo. Claro. Y así. Entonces, a partir de acá ya pude tener cierto concepto del volumen y de los colores que yo usaría para el cuadro. O sea que primero vas pensando, primero luego ya me explicaste toda la historia. Sí. O sea que primero te adentras un poquitito en la historia. Así mismo. Ya, o sea, conocer para poder representarlo bien. Y después ya preparas tu boceto. Así es. Preparas entonces lo que vas a hacer. Sí. Y bueno, y explicarnos un poquitito aquí este cuadro maravilloso. Sí. Este es uno de los últimos que creaste ahora. Así mismo, padre. Es realmente una manifestación. ¿Qué es lo que se expresa aquí? ¿Qué es lo que pasó en ese 12 de diciembre del año 1531? Ya. ¿Qué es lo que pasó? La Virgen María, nuestra madre, apareció ahí ante un laico. Sí. Porque el laico, aparte, él se sentía, digamos, inferior. ¿Qué es lo que en un momento dado él pareciera que el obispo no le creía? Sí. Y dijo él, madrecita, ¿por qué yo? Todo lo que pensamos los laicos. Sí, o sea, sí, como sí, yo siendo que a lo mejor no tengo estudios, soy ignorante, tengo chetabiminde, tengo primer grado a lo mejor, padre, así es, padre. Claro. Él se sentía así. Lo mismo que pasó con José. Claro. Entonces él se sentía inferior. ¿Y qué le dice la madre? Porque le hablaba a la madre. Sí. Le decía, ¿acaso yo no estoy en el hueco de tu manto, en el hueco de mi manto? ¿Acaso no estás en el cruce de mis brazos? El cruce de mi brazo para el indio significa el corazón. Entiendo. Sí, entonces ahí le entendió perfectamente porque le dio consuelo. Cuando eso su tío estaba muy enfermo. Sí. Y así como la gente cuando en época de COVID, la gente que perdía la esperanza estaba sana, pero también se ponía al nivel enfermo de la gente que tenía COVID. Y así también estaba Juan Diego. Y ahí se hizo iglesia, porque él estaba en comunicación con el obispo y con los demás laicos. Entiendo. Que algunos que no le creían, ¿verdad, padre? Entonces ahí se hace iglesia, así como ahora también. Ahora nos reúne como para poder hablar de este misterio que a mí me apasiona, me inspira muchísimo, padre. ¿En serio? Entonces,
Si me permite, sí, me gustaría Vamos pasar a, a mirar algún detalle. Todo lo que tenés ahí, sobre todo mismo. como detalle importante. Así mismo. Aquí, por ejemplo, representa que ella está encinta. Muchos dicen que es el color negro, pero en realidad es un color morado oscuro. Y justamente ella está enfrente, no siendo la protagonista, sino que el protagonista es el sol radiante pisando la luna y entre niebla y nubes. Si ella tiene la representación del cielo, de la constelación del universo, está, digamos, vestida con estrellas. El indígena, que normalmente estudiaba mucho este tema de la astronomía y comprendía perfectamente esto, se sentía identificado porque era su lenguaje. Por eso, como dijo el Papa Juan Pablo, es una inculturación. Entonces, misteriosamente, en esa época, lastimosamente, no se comprendía del todo qué eran estas estrellas, padre. Ya. Porque ahora que tenemos la tecnología y el conocimiento de la ubicación de las estrellas, sabemos que no era un simple decorativo, algo solamente como para llenar los espacios, sino que era una representación. Aquí, por ejemplo, está la Cruz del Sur. Perfectamente coincide con la constelación que veían, digamos, algunos del siglo XX, porque en la época anterior no era posible ver eso. Claro. También ella tiene, aquí está la corona boreal, pero tácitamente. Lastimosamente no se impregnó en la tilma, pero coincide. Es una imagen del espejo antropomórfico, especular antropomórfica se le dice. Es una imagen especular antropomórfica que no es que nosotros desde la Tierra vemos así, sino que por encima otra vez de la constelación se impregnó. O sea que la Virgen nos trae lo que ella ve. Entiendo. Y aquí está la constelación del león. León de Judá, padre, que está en el Apocalipsis. Sí, en el Apocalipsis 5:5. Entonces, también aquí, ya que está la cruz, representa el Calvario, que perfectamente ahora se puede entender, es un mensaje para la gente del futuro. Claro. Aquí está el que sería la representación de Escorpio. Ya. Aquí está el que es también Ofiuco, que es una constelación que representa al que le persigue a ella y a la que no le, digamos, la persona o la gente que está movida por la serpiente. Entiendo. Y también está el dragón, padre, que está en el Apocalipsis, que usted nos va a enseñar dentro de poco, ¿verdad? Y eso es apasionante. Aquí está la constelación de Virgo. Pero no solamente eso, no solamente que representaba lo que está en el cielo y en la tierra, porque aquí están las flores de Nahui y Ollin, que entendían perfectamente que era, digamos, los 4 puntos cardinales. Ya. ¿Y qué es el angelito que está acá? El angelito pareciera que algunos dicen que está colgada de la Virgen. Ya. O algunos dicen que ella está siendo sostenida por el ángel. Pero si usted mira de cerca, va a ver que el rostro tiene rostro de anciano y tiene entrada de anciano así, tipo yo también que estoy quedando pelado. Yo estoy quedando peladito, padre, pero hice este truco de taparme un poco, así como él acá. O sea que, en síntesis, este angelito representa a Juan Diego. ¿Cómo se decía Juan Diego? ¿Cuál era el nombre de Juan Diego? Cuauhtlatohuatzin. Cuauhtlatohuatzin en el idioma náhuatl. ¿Qué significa Cuauhtlatohuatzin? Significa el águila que habla cosas divinas. Entiendo. Y como usted dijo la vez pasada, padre, en la enseñanza, que Juan, el evangelista, era representado por el águila. Aquí también está el águila. La vez pasada dijo en la clase que justamente San Juan es representado por el águila. Por el águila, ¿verdad? Sí mismo. Pero no es un águila cualquiera, porque para nosotros que estamos en el futuro, comprendemos eso. Pero no solo que es el águila, sino que también los colores. Es un azul verdoso, blanco y rojo. Algunos dicen que era verde, blanco y rojo como la bandera de México, pero no. En realidad es un azul verdoso, que significa uno de los 4 puntos cardinales, pero son 4. Sí. La luna negra significa norte, para los, digamos, los mexicas, los de México. El azul significa el sur,
el blanco significa el oeste y el rojo el este. O sea que está representando ahí los 4 puntos cardinales. Y el rojo debe ser por el sol, pues. Ha de ser, ¿verdad? De donde sale. Claro. Y esa es la simbología. Y la luna porque sale a la noche. Claro, y entonces, también... O sea, sale, digo, en el sentido de que... Claro. Nosotros siempre decimos, ¿verdad? De la oscuridad o lo que sea. Así es, entonces, padre. Bueno, vení y sentate un poquitito aquí. Qué interesante todo esto, ¿verdad? Cómo se presenta. Pero se nota que vos, antes de pintar todo esto, lo estudias muy bien, che. Claro, y me encanta. Y esta pintura, ¿cuánto tiempo te lleva para poder...? Este es el indio... ¿Cómo se llama? ¿Indio? Juan Diego. Juan Diego, sí. Juan Diego, ¿verdad? Que ahora es San Juan Diego. San Juan Diego. Sí. El Papa Juan Pablo. Juan Pablo II, ¿verdad? Que lo canonizó. Porque yo había visto una obra maravillosa que hiciste para la capilla Cacupemí de Fernando de la Mora. Sí, sí. Esa fue una obra gigantesca. Casi 7 metros. 7 metros, 7 ¿verdad? metros, padre. 7 metros. Sí, así. Recuerdo porque bajaba de la torre. Así es, sí. ¿Y eso qué era? Era Soy la Virgen de Cacupé. Virgen de Cacupé, pero un trabajo en comunidad. En conjunto, sí. En conjunto. Yo hice la parte del retrato, otro colega, José Quevedo, hizo la parte, diga. Sí, con la comunidad, hizo el tema de poder reunir a las personas, explicarle el proyecto, y cada persona ponía un aporte. Ponerle que hacían cortes con tela. Entiendo. Pegaban así al estilo... Ya. ¿Y vos entonces qué hiciste? ¿Hiciste el retrato? El retrato. De la Virgen. Sí. Y alrededor de... Y el cuadro. Y alrededor de eso, entonces los otros fueron aportando algo. Así mismo, padre. Así mismo es. ¿Qué hicieron? ¿Hicieron más lindo tu cuadro o destruyeron tu cuadro? No, claro que está bien, porque... Es una forma de decirlo. Claro, no, al contrario, a mí me emocionó muchísimo porque superó mi expectativa. ¿En serio? Me encantó cómo quedó, porque si se fijaba, la gente veía que durante el tiempo que había viento, porque había un viento medio fuerte, se levantaba porque eran como escamas de pez. Claro, exactamente. Sí. Estaba como flotando. Era como hoja. Así mismo es. Bueno, muy bien, estamos hablando aquí con Ariel, muy interesante. Él es pintor sobre todo y muy conocido. Después tenemos que poner ya ahí, decir dónde te pueden llamar también. Sí. Para todas las obras que la gente también quiera tener en su casa. Volvemos nosotros enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Cada 26 de julio, la Iglesia Católica celebra la festividad de San Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen María y abuelos de Jesús. Aunque los evangelios no mencionan sus nombres, la tradición cristiana los reconoce como ejemplos de fe, amor y entrega a Dios. Esta fecha también es una oportunidad para rendir homenaje a todos los abuelos quienes con su experiencia, sabiduría y cariño dejan una huella imborrable en la vida de sus familias. Su legado de valores y enseñanzas fortalece los vínculos entre generaciones. En Paraguay y en muchos países del mundo, numerosas comunidades realizan misas, procesiones y actividades especiales para recordar a estos santos y agradecer el papel fundamental que cumplen los adultos mayores en la sociedad. La fiesta de San Joaquín y Santa Ana nos invita a valorar a nuestros abuelos, compartir tiempo con ellos y reconocer el inmenso amor que transmiten día a día. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Entonces, con Ariel Romero, que él es pintor y además, no sé si decirte historiador o cómo tengo que decirte, porque veo que antes de hacer estos cuadros te enterás muy bien de todo lo que significa, ¿verdad? Así uno lo representa mejor, ¿verdad? Claro, porque es bueno, es lo ideal. ¿Verdad? Claro, lo ideal sería, padre, saber lo que uno está haciendo. Claro. Por eso es que yo agradezco que me enseñes Biblia, agradezco muchísimo cada guía tuya, porque eso, por ejemplo,
hace que se enriquezca la parte espiritual, la parte, digamos, simbólica, y me inspira, Padre. Claro. A mí, ¿Y vos te estás dedicando más entonces al arte sacro, entonces? Sí, últimamente, sí. Últimamente. Sí. También tengo otros, también doy clases de pintura. Ya. Y hago una combinación de todo, por eso yo le digo... Por ejemplo, en las clases de pintura, ¿cómo se comienza, por ejemplo? Trazos. Sí, hay niveles, ¿verdad? Hay niveles. Diferentes personas. Yo me adapto al nivel del alumno. Entiendo. Si es iniciante, genial. Y se aprende verdaderamente a pintar. Sí, se aprende. Pues claro. yo, por ejemplo, ni una gallinita Vas no sé a pintar. aprender, Padre. ¿En Es serio? cuestión de técnica. Todo ¿Técnica? es cuestión de técnica. Sí, ¿En serio? todo es cuestión de Uno va memorizando las técnicas. Así mismo es. Ya. Tal vez tengo que hacerme un poco de tiempo, che. Sí, claro que sí, El cuando arte, quiera. ¿verdad? Cuando Porque quiera, como Padre. hoy dijiste, soy músico. Frustrado. Y además soy artista. Además, arte marcial es la cuenta. Yo me quedé con la música y ahí paré, ¿verdad? No, pero eso es lo que da gusto, Está Padre. bien. Combinar, por ejemplo, Sí. lo que sería la enseñanza Sí, simbólica, sobre todo, me encanta. claro. Y claro, eso combino con la pintura, claro. me encanta. Y bueno, y la Biblia habla muchísimo del aspecto simbólico. El simbolismo es espectacular. Hay que hacer una exégesis, hay que entrar, hay que mirar qué es lo que quiso decir, qué está por detrás. Nosotros decimos, peña en su grupo, venía a decir. Bueno, y así es también la poesía, ¿verdad? Sí. Porque la poesía, pues, no te va describiendo como una cuestión histórica, directa o en forma de prosa, sino que directamente va más explicando con términos poéticos, ¿verdad? Así mismo Una es. historia y qué es lo que hay por detrás. Bueno, Ariel, mira, nosotros estamos lastimosamente ya concluyendo nuestro programa y lo que pedimos siempre a nuestros invitados es un mensaje, a ver, un poco para la gente, un mensaje para los jóvenes y sobre todo para los que tienen el alma de artistas, ¿verdad? Y de pintores en este caso. Así mismo, Padre. Realmente el mensaje que doy para los jóvenes es que se lancen, que se entreguen a lo que aman, a lo que les apasiona, a todo lo que quisieran ser en la vida, a lo que sueñan, que traten de entregarle a Dios. Porque tarde o temprano uno llega a Dios, por las buenas o como sea. Entonces, como en mi caso, puedo dar testimonio de eso, que en momentos donde trataba de buscar fuerzas propias, no sale. Uno tiene que entregarse a Dios y tratar de entender lo que está haciendo y lo que es la misión. Como el Padre habló hace rato de los dones, uno tiene que descubrir los dones que uno tiene que entregar y ofrecer al mundo. Porque uno tiene un llamado. Yo, por ejemplo, anteriormente era un poco reacio a pintar solamente arte sacro. Pero como la gente me pedía, y aparte, en cierta forma no entendía del todo, pero digamos que postergaba, entonces a mí me pasó algo, bueno, muchos testimonios tengo muchos, pero lo que más me marcó fue cuando en un momento determinado apareció la Virgen en mi taller y nunca entendí. ¿Y qué era la Virgen de Guadalupe? No me diga. Viene otra persona y me encarga la obra. No me Año diga. 2006, Padre. Año 2006. Entonces, por eso le digo a los jóvenes que se entreguen a su sueño, que confíen y que den ese paso y que le entreguen a Dios. Porque siempre digo eso. Claro. No sé cómo hacer esto, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y eso hago prácticamente con cada cuadro, prácticamente cada día de mi vida. Y pasan los días y cada vez agradezco más. Agradezco muchísimo, Padre, cada oportunidad que Dios me dio. Y en cierta manera quiero contar algo en 20 segundos, más o menos, 30 segundos. Sí. En un momento dado, año 2012, falleció un hijo mío. Sí. Y estuve varios años así, digamos, como decía ahí, entre nieblas y nubes, en la oscuridad. Con la venida del Papa. Sí. Lo que pasó fue en el 2012, la venida del Papa en el 2015. A partir de ahí pareciera que otra vez desperté. Y con la intercesión de la Virgen, digamos que me levanté. Claro, entonces yo como agradecimiento, como gratitud, trato de entender por lo menos lo que está pasando. Ahora también yo entiendo más, ahora que me contás eso, entiendo mucho mejor todavía también, Padre. ¿verdad? O sea, todo eso. Bueno, entonces, queridos amigos, nosotros estamos concluyendo nuestro programa y siempre con un pasaje bíblico. Ustedes saben que en el libro del Éxodo, capítulo 31, del 1 al 5, he llenado
a Bezalel del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y conocimiento para toda clase de trabajos artísticos. Justamente lo que decíamos, el arte inspirado por Dios, que nos da esa gracia también. Primera de los Reyes 6:29. En todas las paredes del templo grabó figuras de querubines, palmeras y flores abiertas. Se refiere al arte, a la pintura que justamente Salomón pidió que se ponga en el templo. Segunda Crónicas, capítulo 3, 5, 7. Revistió el templo de oro fino y lo adornó con palmeras y cadenas. Es decir, que también la belleza artística, la pintura en el templo. Ezequiel 8:10. Vi toda clase de reptiles y animales y todos los ídolos de Israel pintados en las paredes. Así entonces, el arte también puede tanto servir para honrar a Dios como también para la idolatría. Entonces, mucha atención. Vos estás con el arte sacro, ¿verdad? Sí. Pero así también encontramos cada pintura, ¿verdad? Así es. Así es. Sí. Y bueno, así es que te agradecemos, Ariel, infinitamente tu presencia aquí con nosotros y nos vamos despidiendo. Y así es que les dejo, queridos amigos, la bendición en este momento del Señor que descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.